Él vivía solo entre montañas, huyendo del pasado. Ella llegó con 3 hijos y una tormenta detrás. No buscaban amor, pero el destino les tenía otros planes. Bienvenidos a Cuentos de Época. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir trayéndoles historias como esta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que a veces el amor llega justo cuando dejamos de buscarlo? El viento soplaba como si quisiera arrancar la piel de la tierra. Golpeaba los árboles torcidos y se colaba por cada rendija, aullando entre las ramas como un lamento antiguo. La nieve no caía, atacaba. Se arremolinaba en espirales furiosas, cubriendo rastros, borrando caminos. Todo era blanco, todo era frío. Aurora caminaba con el peso del mundo sobre los hombros, y no solo por la manta empapada que sostenía con fuerza sobre su espalda, sino por las 3 vidas que dependían de ella. Sus hijos tropezaban detrás, casi sin aliento. Rodrigo, el mayor, de apenas 11 años, mantenía el ceño fruncido como si eso bastara para proteger a sus hermanos. A su lado, Alma, de 9, intentaba no llorar, sujetando con firmeza la mano de su madre. Y el pequeño Teo, de tan solo 5, lloriqueaba quedamente, sus mejillas enrojecidas por el frío, su gorro caído hasta las cejas. Los 4 eran sombras, difusas avanzando por el bosque blanco, cada paso una victoria silenciosa. Aurora ya no sentía los pies, ni el rostro, ni las lágrimas que de vez en cuando escapaban por la comisura de sus ojos, congelándose antes de llegar a la barbilla. Pero no podía detenerse. No después de lo que hizo Andrés. Su voz aún retumbaba, en su memoria cruel, cobarde, definitiva. Tú te las arreglarás, siempre lo haces, y se fue. Montó el caballo sin mirar atrás, dejando a Aurora con un saco de harina y una promesa vacía. No era la primera vez que desaparecía por días, pero esta vez no hubo despedida, no hubo explicación, solo el portazo, el crujido de los cascos alejándose y el silencio. Ahora, 3 días después, cada músculo de su cuerpo gritaba por descanso, pero no podía rendirse. No mientras esos ojitos seguían buscándola con fe. No mientras aún les quedara aliento. Entonces lo vio. Una chispa de luz en medio de la tormenta, una ventana encendida, apenas visible entre los pinos cubiertos de escarcha. Aurora no supo si fue un milagro o una alucinación provocada por el cansancio, pero dirigió sus pasos hacia allí, tambaleándose. Sus hijos tropezaban tras ella como cachorros exhaustos. El camino hasta la cabaña fue eterno. Cada metro era una lucha contra el cuerpo que ya no respondía. Pero llegaron, se dejaron caer contra la puerta de madera maciza. Aurora golpeó con lo poco de fuerza que le quedaba, 1, 2, 3 veces. Nada. Golpeó de nuevo, más fuerte. La garganta seca no le permitió gritar, pero logró emitir un sonido ronco, apenas audible. Entonces la puerta se abrió. Un hombre apareció en el umbral, alto, envuelto en un abrigo pesado, con barba espesa y ojos que no titubeaban. No dijo una palabra al ver a la mujer empapada, temblando, con 3 niños aferrados a su falda. Solo los observó en silencio. Sus ojos eran como el invierno, fríos, serenos pero no crueles. Aurora bajó la mirada, esperando ser rechazada, pero el hombre dio un paso atrás. «Entren», dijo con voz grave, y eso fue todo. Aurora casi se desplomó al empujar a los niños hacia el interior. El calor los envolvió como una ola. La madera crujía bajo sus pies mojados. El fuego en el hogar chisporroteaba con fuerza. El olor a humo y pino llenaba el aire. El hombre se movió con eficiencia, trajo mantas, arrimó sillas al fuego, sirvió agua caliente en tazas desparejadas. «No es mucho», dijo mientras extendía una manta sobre Teo, «pero es mejor que la nieve». Aurora intentó agradecerle, pero la voz no le salía.
se limitó a asentir mientras desnudaba lentamente a los niños, sus manos temblando al quitar los guantes rígidos, las bufandas heladas, las botas mojadas. Rodrigo ayudó a su hermana a quitarse el abrigo. Teo, ya envuelto en una manta, se quedó dormido sobre el regazo de su madre. El hombre observaba sin intervenir más de lo necesario. Era evidente que no estaba acostumbrado a tener compañía. Cada movimiento era contenido, casi torpe en su esfuerzo por no incomodar. ¿De dónde vienen?, preguntó por fin, rompiendo el silencio. Aurora dudó, pero la calidez de la habitación, la forma en que él no preguntó nombres ni razones, al abrir la puerta la hizo responder: 3 días al este, de Villasombra. El carruaje se rompió. Caminamos. El hombre asintió con lentitud. No hizo más preguntas. Yo me llamo Gael, dijo al fin. Gael Montenegro. Aurora parpadeó, sorprendida por la humanidad en ese gesto. Aurora Salas, respondió, con un hilo de voz. Ellos son Rodrigo, Alma y Teo. Gael miró a los niños, deteniéndose especialmente en Teo, que suspiraba dormido como si el infierno hubiera sido reemplazado por un nido cálido. El hombre asintió sin sonrisa, pero con algo nuevo brillando en sus ojos. Están a salvo aquí, dijo simplemente. Aurora quiso creerle. Quiso, pero todavía no sabía que aquel hombre de palabras secas y alma herida estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. La mañana llegó sin anuncios, filtrándose a través de la ventanilla empañada como una promesa tímida. El fuego había menguado, pero seguía encendido, su luz temblorosa lanzando sombras suaves sobre las paredes de madera. Aurora abrió los ojos antes que nadie, el cuerpo entumecido pero en paz por primera vez en días. Por un instante, no recordó dónde estaba. Solo sintió calor, una manta sobre sus hombros y el murmullo de la madera crujiendo, pero al girar la cabeza, lo vio. Gael estaba de pie junto al fogón, en silencio, con una taza de hojalata entre las manos. Su mirada estaba clavada en la ventana, aunque parecía mirar más allá del paisaje nevado, como si buscara algo en su propio pasado. Aurora se incorporó con cuidado, tratando de no despertar a Teo, que aún dormía acurrucado a su lado. A su derecha, Alma y Rodrigo compartían una manta y el mismo sueño profundo, con las mejillas ahora sonrojadas por el calor. «Buenos días», dijo Aurora, apenas un susurro. Gael asintió sin volverse. «El café está caliente, aunque es fuerte como el demonio». Aurora sonrió levemente. Aquella frase seca y sin adornos tenía algo de ternura disfrazada. Se levantó, recogiendo la manta sobre sus hombros, y caminó descalza hasta la mesa. Gael le alcanzó una taza sin mirarla directamente. Sus manos se rozaron por un instante. Fue casi imperceptible, pero no fue indiferente. «Gracias por todo», murmuró ella, sosteniendo la taza con ambas manos. «No tiene idea de lo que significó esta noche». Gael bufó suavemente. «Tengo una idea, sí». Luego volvió al fuego, donde comenzó a remover brasas con la pala de hierro. El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que solo existe cuando nadie debe explicar nada. Cuando el alma ya entiende lo esencial. «Este lugar es suyo desde hace mucho», comentó Aurora, mirando los detalles, las herramientas bien colgadas, las tablas del suelo cuidadosamente reparadas, los frascos etiquetados a mano en la alacena. «No parece de paso», Gael se encogió de hombros. 20 inviernos, algunos más fríos que otros. ¿Solo? Sí. Aurora no preguntó por qué, porque lo entendía. A veces la soledad no se elige, simplemente se queda. ¿Y por qué dejó la puerta abierta anoche? La pregunta lo hizo girar por fin. Sus ojos grises la buscaron con intensidad.
No la dejé abierta, respondió con calma. Usted golpeó y yo escuché. Aurora bajó la mirada. Había una herida en esas palabras, pero también una apertura. Algo se rompía en la armadura de Gael, no con violencia, sino con una lentitud dulce, como hielo derritiéndose con el primer sol. Los niños despertaron poco después, trayendo consigo un torbellino de vida. Teo se arrastró hasta el regazo de su madre con la manta a cuestas. Alma se estiró como un gato, aún medio dormida, y Rodrigo se sentó en silencio, alerta, como si aún temiera que todo fuera un sueño. Gael preparó gachas sin pedir ayuda y las sirvió en platos hondos de madera. No hablaba mucho, pero sus acciones eran firmes y constantes. Calentó leche, cortó pan, encendió más leña. Después del desayuno, salió con Rodrigo a buscar agua al pozo. El niño caminaba con pasos inseguros sobre la nieve, pero lo hacía con determinación. Aurora los observó desde la ventana, con el corazón apretado y una pregunta sin forma creciendo en su pecho. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Y por qué? Por primera vez en tanto tiempo, no quería estar en otro lugar. Alma y Teo jugaban con unas piezas de madera que habían encontrado en una canasta junto al fogón. Un viejo tren sin ruedas, una muñeca tallada toscamente, pero que despertaba sonrisas. Aurora se agachó con ellos, repartiendo cariño con caricias en el cabello, aún sintiendo el calor del café en el pecho. Cuando Gael y Rodrigo regresaron, el niño llevaba un balde con agua helada en cada mano, jadeando pero orgulloso. Gael lo dejaba hacer, vigilando sin intervenir, permitiendo que el chico se sintiera capaz. «Buen trabajo», dijo simplemente, dándole una palmada leve en el hombro. Rodrigo levantó el mentón. Durante el resto del día, se respiró algo diferente en la cabaña. Algo que ni el frío ni los recuerdos podían aplastar, la sensación de hogar. Aurora cocinó una sopa con lo poco que encontró en la despensa, y Alma la ayudó a pelar papas con manos pequeñas y cuidadosas. Teo dibujaba con carbón en un pedazo de tela vieja, y Gael, él los observaba en silencio. Se sentaba en su silla junto al fuego y tallaba figuras de madera sin prisa, pero su mirada se detenía cada tanto en Aurora. Y cuando lo hacía, era como si el mundo entero se quedara quieto. Al caer la tarde, Gael sacó una manta más gruesa y la extendió junto al fuego. «Pueden dormir aquí esta noche también», dijo con voz baja pero firme. «La tormenta no ha pasado». «Gracias», dijo Aurora, y esta vez su voz no tembló. Antes de dormir, se sentó junto a él. Ambos miraban las brasas sin hablar. El crepitar del fuego llenaba la sala con su lenguaje secreto. «No somos una carga», dijo ella de repente sin mirarlo. «Lo sé, lo siente, pero le prometo que no vinimos para quedarnos, a menos que nos lo pidan». Gael no respondió enseguida. Apoyó la figura de madera que estaba tallando, un búho de alas abiertas, sobre la mesa. Entonces giró la cabeza y la miró de lleno. «La nieve no pregunta cuánto tiempo vas a quedarte», dijo. «Solo cae, y si no estás preparado te entierra». Aurora lo miró sin entender del todo. «Yo estuve enterrado mucho tiempo», añadió él. «Hasta ayer». Sus palabras flotaron en el aire, como vapor sobre el café. Aurora quiso decir algo, pero no hizo falta. Se quedó a su lado, en silencio, hasta que los ojos comenzaron a cerrarse. Y esa noche, por primera vez en años, Gael Montenegro no se sintió solo, ni Aurora sintió miedo del mañana. El tercer día comenzó con el canto agudo de los cuervos y un cielo de plomo que no anunciaba ni sol ni tormenta, solo esa calma incierta que precede a los cambios importantes. Aurora se despertó antes del alba, como si su cuerpo supiera que algo estaba por venir. Se incorporó lentamente,
cubriendo a Theo con la manta hasta la barbilla antes de caminar descalza por la cabaña. Gael ya estaba afuera. Lo vio por la ventana, partiendo madera junto al cobertizo. Su figura se recortaba contra la luz grisácea, como la de un roble antiguo, firme, resistente. Cada golpe del hacha era seco, preciso. No había furia en sus movimientos, solo constancia. Aurora observó en silencio durante unos segundos, con los brazos cruzados sobre el pecho, sin saber exactamente por qué se le formaba un nudo en la garganta al verlo así. No era amor todavía, pero se parecía. Al poco rato, salió al porche, envuelta en su chal. Gael no se sorprendió al verla. Solo se detuvo un instante, limpiándose el sudor de la frente con la manga, y asintió como si su presencia fuera tan natural como la nieve en invierno. ¿Frío?, preguntó él. No tanto como pensaba, Gael. Le ofreció una astilla recién cortada. Para el fuego, mejor secarlas ahora antes de que llegue otra nevada. Aurora la tomó, sintiendo en los dedos el calor que aún conservaba. Se agachó junto a la pila y comenzó a organizar los leños sin que él se lo pidiera. Durante largos minutos trabajaron en silencio, como dos piezas que ya habían encontrado cómo encajar. «Rodrigo dice que le enseñaste a usar el hacha», comentó ella. Gael asintió. «Tiene buen brazo, le falta técnica, pero eso se aprende». Aurora sonrió. «No suele confiar en nadie tan rápido». «Yo tampoco», dijo él, mirándola. Aurora sintió el peso de esa mirada. No era incómoda, pero sí intensa, como si Gael estuviera tratando de verla entera, más allá del cansancio, más allá de la madre. Como si intentara encontrar a la mujer que había sido antes de que la vida se le partiera en dos. Esa noche, el ambiente dentro de la cabaña fue distinto, más cálido, más vivo. Los niños jugaban junto al hogar con una energía nueva. Alma había encontrado un retazo de tela y lo convertía en una muñeca con la ayuda de su madre. Rodrigo leía una hoja que Gael le había dado, una página suelta de un viejo libro de cuentos, y trataba de pronunciar las palabras difíciles en voz alta. Y Theo no se separaba de Gael. El niño lo seguía como una sombra diminuta. Lo ayudaba a colocar leña, imitaba sus pasos con exageración, le preguntaba si los lobos tenían nombre. En un momento, incluso se subió a sus rodillas sin pedir permiso, con la naturalidad con la que los niños se entregan cuando se sienten seguros. Gael no lo apartó. Le acomodó mejor la manta y continuó tallando madera, como si aquel cuerpo pequeño formara parte de su rutina desde siempre. «¿Qué haces?», preguntó Theo con voz somnolienta. «Un zorro», respondió Gael, «para tu hermana. Pero si tú quieres uno, puedo hacerte un oso». Theo asintió con entusiasmo, los ojos brillando. «Uno grande y bueno. Los más grandes suelen ser los más buenos», dijo Gael sin mirar a Aurora, aunque sabía que lo escuchaba. Después de cenar, cuando los niños ya dormían y solo quedaban el chisporroteo del fuego y el canto lejano de algún coyote, Aurora y Gael compartieron un último café junto al hogar. No era una costumbre, pero estaba empezando a serlo. «Gracias por hoy», dijo ella, «por dejar que se queden cerca». Rodrigo necesitaba sentir que es útil. Alma necesitaba reír. Y Theo, bueno, Theo solo necesitaba a alguien como tú. Gael bajó la mirada hacia su taza como si no supiera qué hacer con tanto agradecimiento. «No, hice nada especial. Eso es lo más especial», replicó Aurora. «Hacer sin esperar, estar sin imponer. ¿Sabe hace cuánto no teníamos eso?» Gael respiró hondo, como si las palabras le dolieran más que el frío. «No soy un hombre fácil, Aurora». Ella lo miró con una mezcla de dulzura y cansancio. «Tampoco»,
Yo soy una mujer intacta, Gael, y entonces hubo silencio. No de esos que separan, sino de los que curan. Un espacio en el que dos almas rotas se reconocen, no como mitades, sino como caminos distintos que empiezan a cruzarse. Antes de dormir, Aurora se acercó a la repisa donde Gael guardaba sus figuras de madera. Tomó una entre sus dedos. Una mujer, de pie, sencilla, con una trenza tallada en la espalda y un niño en brazos. ¿La hizo usted? Gael asintió desde su silla. Hace años, no tenía rostro, nunca supe a quién se parecía. Aurora la giró lentamente entre sus manos. Ahora sé, parece a mí, y la colocó de nuevo. Esta vez en el centro de la repisa, entre un ciervo y una estrella. Esa noche el fuego duró más, y los sueños también. El amanecer trajo consigo un azul pálido que se filtraba entre las rendijas de la cabaña. Ya no nevaba. El mundo parecía contener el aliento, como si también él estuviera observando lo que pasaba en aquella casa de madera perdida en medio del bosque. Aurora despertó con el sonido del cuchillo de Gael contra la tabla. Estaba cortando pan duro, con la misma calma de siempre, como si todo en su mundo tuviera un ritmo secreto que solo él conocía. Los niños aún dormían. Ella se incorporó, se acercó sin hacer ruido y se quedó a su lado unos segundos antes de hablar. «¿No duerme nunca?». Gael respondió sin mirarla, pero con un tono que ya no era áspero. «Duermo cuando el día no me necesita». Aurora sonrió apenas. ¿Y hoy el día lo necesitaba? Él se encogió de hombros, pero el gesto en su rostro, aunque leve, parecía una sonrisa esquiva. Hoy tenía hambre. Aurora ayudó a preparar el desayuno. Lo hizo sin preguntar, sin pedir permiso, como si el lugar ya le perteneciera un poco. La rutina se deslizaba entre ellos con una naturalidad inesperada. Alma fue la primera en despertar, luego Teo, arrastrando su manta como un oso diminuto. Rodrigo tardó más. Al parecer, su cuerpo estaba empezando a soltar el peso que llevaba desde que su padre se fue. Después de desayunar, Gael salió con Rodrigo al bosque. Esta vez le enseñó a colocar trampas pequeñas, a distinguir las huellas en la nieve, a no pisar ramas secas si quería moverse sin ser escuchado. ¿Esto es para cazar?, preguntó el niño. Gael asintió. Sí, pero no siempre se caza por hambre, a veces se aprende solo por si acaso. Rodrigo pensó en eso. Miró a Gael con ojos curiosos. ¿Usted aprendió solo? Gael tardó en responder. Al principio sí, después no quise aprender con nadie más. Rodrigo no preguntó más, pero lo entendió. Mientras tanto, dentro de la cabaña, Aurora cosía los dobladillos de la ropa de los niños, que empezaba a mostrar las huellas del uso. Alma le hablaba de su muñeca sin nombre, y Teo interrumpía cada tanto con preguntas, que hacían reír a su madre incluso cuando no quería. «Mamá, Gael tiene esposa». Aurora se detuvo con la aguja en el aire. «No, cariño. ¿Por qué preguntas eso?». Teo pensó un momento, luego se encogió de hombros. «Porque si no tiene, tal vez podrías quedarte». Aurora lo miró, y por un momento no supo qué responder. Solo lo abrazó. Cuando los hombres regresaron, con las botas cubiertas de nieve y olor a bosque en la ropa, la tarde ya empezaba a deshacerse. Gael cargaba leña al hombro. Rodrigo traía un zorro tallado en madera que Gael le había regalado. Lo sostenía con el mismo cuidado con que antes cargaba la carta de su padre que ya no leía. Durante la cena, la conversación fue más fluida. Alma contó cómo su muñeca ahora se llamaba Luz. Teo dijo que quería ser leñador o zorro, no sabía bien. Rodrigo preguntó si mañana podía ir a buscar agua solo. Gael asintió sin dudarlo. «Si recuerdas cómo hacerlo». El niño se irguió, como si esas palabras le hubieran añadido años.
Después de acostar a los niños, Aurora y Gael salieron al porche. El cielo estaba despejado, por primera vez en semanas. Las estrellas titilaban como brasas en la oscuridad. Aurora se sentó en el escalón de madera y Gael se quedó de pie a su lado. «No recuerdo la última vez que vi un cielo así», dijo ella. «Siempre estaba nublado. Dentro de mí, quiero decir». Gael bajó la mirada hacia ella, sin decir nada. «No pensaba quedarme», añadió. «Pero a veces, uno no elige dónde quiere respirar de nuevo». El silencio entre ellos no era tenso, era íntimo, un espacio que no necesitaba explicaciones. «¿Usted cree en las segundas oportunidades?», preguntó ella. Gael se sentó a su lado sin prisa. «No lo sé, nunca estuve en una». Aurora giró apenas el rostro. «Tal vez ya lo está». Gael no, respondió, pero tampoco se alejó. Sus manos, grandes y marcadas por el trabajo, descansaban cerca de las suyas. No se tocaron, no todavía, pero el espacio entre ellas parecía cargado de algo que no era solo aire. «Usted es diferente de lo que imaginé», murmuró ella. ¿Y qué imaginó? Alguien duro, cerrado, pero es otra cosa. Gael la miró de nuevo. «Yo sí imaginé cómo sería usted». Aurora frunció el ceño, sorprendida. «¿Ah, sí?» «Sí», dijo él. «Fuerte, demasiado para dejarse vencer, pero con algo roto por dentro». Ella rió suavemente, no por burla, sino porque esas palabras eran verdad. «Y eso es lo que vio cuando abrí la puerta. Eso es lo que sentí antes de abrirla». Aurora se quedó en silencio. Luego, sin pensarlo demasiado, apoyó la cabeza sobre su hombro. Él no se movió, solo respiró hondo, como si ese gesto le aflojara algo en el pecho. No dijeron más, no hacía falta. Las estrellas, el crujido de la nieve bajo las ramas lejanas, el calor que subía desde el suelo de madera, todo parecía confabularse para decirles que, aunque aún no supieran cómo, estaban empezando algo que ni siquiera el invierno podría detener. La rutina se fue volviendo tan natural como el crujido de la madera bajo los pasos. Los días pasaban lentos, pero llenos. Las tareas se repartían sin que nadie las asignara. Gael cortaba leña, Rodrigo lo ayudaba con las herramientas, Aurora cocinaba, cosía, barría, pero también descansaba. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que pensar en huir ni en cómo sobrevivir al día siguiente. La tormenta que los había obligado a tocar aquella puerta parecía haber quedado atrás. Aunque el cielo seguía gris y las noches aún dolían en los huesos, el peligro no estaba en el aire, sino en lo que comenzaba a germinar dentro de cada uno. Una mañana, Aurora encontró un cuaderno olvidado sobre una estantería. Estaba cubierto de polvo, con tapas de cuero gastadas. Al abrirlo, descubrió hojas escritas con una letra firme y sobria. Eran notas, reflexiones sueltas, bocetos de figuras de madera, pequeños fragmentos de pensamiento como trozos de un alma que había querido hablar alguna vez y no supo con quién. Uno de los párrafos decía: «El silencio no pesa cuando es elegido. Solo duele cuando es lo único que queda». Aurora cerró el cuaderno despacio, como si temiera despertar a algo dormido. Ese día no le dijo nada a Gael, pero lo observó más. Cómo se detenía un segundo extra antes de responder, cómo rozaba la cabeza de Teo al pasar, cómo buscaba la mirada de Rodrigo para corregir su postura al martillar, cómo se quedaba de pie junto a la ventana cuando todos dormían. Él cargaba su historia sin alardes, sin palabras. Pero ella empezaba a entender que detrás de ese hombre que parecía hecho de roble y piedra, había grietas por donde también entraba la luz. Por la tarde, Alma insistió en preparar pan. Aurora se lo permitió, y la niña amasó con las manos, torpes pero decididas. El aroma pronto llenó la cabaña, cálido y dulce.
Teo corría alrededor de la mesa gritando que iba a ser panadero de osos, y Rodrigo sonreía con un brillo en los ojos que Aurora no recordaba haber visto desde antes de Bitter Hollow. «Huele a hogar», murmuró ella mientras sacaba el pan del horno de leña. Gael, sentado en su rincón, tallando en silencio, levantó la vista. «Eso es porque lo es», fue la primera vez que lo dijo en voz alta. «Hogar». Y nadie discutió. Esa noche, después de que los niños se durmieran entre risas y cuentos contados a medias, Aurora salió al porche con un trozo de pan aún caliente, envuelto en un trapo. Encontró a Gael sentado en el escalón, mirando el bosque como si pudiera ver más allá de los árboles. Se sentó a su lado sin decir nada. Le tendió el pan. Él lo tomó con manos rudas, pero cuidadosas. «Está bueno», dijo, tras morder un pedazo. «Lo hizo Alma», respondió ella. «Yo solo ayudé con el horno». Gael asintió. «Tiene buen instinto, como su madre». El silencio que siguió no era de incomodidad, sino de contención. Como si ambos supieran que había mucho más por decir, pero no querían romper el equilibrio. «¿Por qué estás solo?», preguntó Aurora al fin sin rodeos. Gael no respondió de inmediato. Masticó despacio, tragó, respiró hondo. «Porque no supe quedarme donde me necesitaban», dijo por fin. «Ni cuando me lo pidieron, ni cuando ya era tarde». Aurora no preguntó más. Lo entendió. Su historia no era para ser contada en una noche ni en palabras rápidas. Pero él había dicho algo. Se había abierto, y eso, para un hombre como Gael, era más íntimo que un beso. «¿Y usted?», preguntó él devolviendo la mirada. «¿Qué hizo antes de todo esto?». Aurora bajó la vista. «Soñar, pero la vida me enseñó a dejar de hacerlo, hasta que ya no supe quién era sin alguien que me hiciera daño». Gael apretó la mandíbula, como si esas palabras fueran clavos. El hombre que los dejó. «¿Fue siempre así?». Aurora negó despacio. «No, primero fue dulce, luego ausente, después cruel, pero siempre creí que podía salvarlo, hasta que entendí que la que necesitaba ser salvada era yo». Gael se giró hacia ella. «Y lo hiciste, lo intenté», respondió ella. «Y ahora estoy aquí». Sin saber por cuánto tiempo, él la observó largamente, como si sus ojos pudieran leer entre las grietas de su voz. Luego, estiró una mano, no para tocarla, sino para dejar algo en su palma. Una pequeña figura de madera. «Una casa. No tiene techo», dijo ella. «Todavía no», respondió Gael. «Pero se lo voy a tallar mañana». Aurora apretó la figura contra el pecho y supo, sin que nadie lo dijera, que no estaba hablando de la madera, estaba hablando de ellos. El día siguiente amaneció con luz filtrándose entre las nubes como dedos tibios acariciando la nieve. Era la primera mañana en que no se sentía amenaza en el aire, ni urgencia por salir, ni miedo de lo que pudiera venir del bosque. Solo paz, de esa que se gana paso a paso, sin alardes. Aurora se despertó con el sonido de las herramientas de Gael. Esta vez no estaba cortando leña ni reparando el tejado. Tallaba. Lo encontró en la mesa grande, inclinado sobre un bloque de madera, sus dedos marcando cada línea con delicadeza inusual. No era una figura más. Era la casa sin techo que le había entregado la noche anterior. Pero ahora, poco a poco, ese techo tomaba forma. «¿Desde cuándo lo está haciendo?», preguntó Aurora, aún con la voz rasposa del sueño. Gael no se giró. Desde antes de que saliera el sol, ella se acercó en silencio, observando los detalles. Era una estructura pequeña, sencilla, pero el nivel de detalle era tan meticuloso que parecía estar tallando no una casa, sino un recuerdo. «Podrías haber hecho otra», dijo ella con suavidad. «Una nueva, no esa misma». Gael levantó la mirada y sus ojos estaban más claros que nunca. «Las cosas rotas también merecen un techo»,
Si aún tienen cimientos, Aurora sintió un nudo formarse en su garganta. No solo por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Porque sabía que no hablaba de la figura entre sus manos, hablaba de ella, de él, de ellos. El día transcurrió con una serenidad que ninguno se atrevía a nombrar por miedo a romperla. Los niños salieron con Rodrigo a jugar junto al arroyo. Gael les había enseñado a construir pequeñas represas con piedras y ramas. Teo chapoteaba sin miedo y Alma recogía flores que habían comenzado a emerger entre la nieve derretida. Aurora los observaba desde la puerta, una taza de café en las manos, sin poder evitar que una sonrisa tibia le curvase los labios. «Se ríen de nuevo», comentó, sin girarse. Gael apareció a su lado también observando la escena. «Es porque ahora saben que nadie los va a sacar corriendo». Ella lo miró de reojo. «¿Y tú? ¿Sabes eso?» Él la miró directamente, sin desviar. «Si me preguntas si quiero que se queden, sí. Si me preguntas si tengo miedo de lo que eso significa, también». «Yo también tengo miedo», confesó ella. «A veces me despierto esperando volver a estar sola, pensando que esto no puede ser real, que nadie puede ser tan constante». Gael entrecerró los ojos. «No soy un cuento, Aurora». Ella sonrió. «Lo sé. Eres mucho mejor». Más tarde, mientras los niños descansaban dentro, cansados de tanto correr, Gael enseñó a Aurora a usar un formón. Estaban sentados en el porche, rodeados de virutas, con un pedazo de madera cruda entre ellos. «Sujétalo». «Así», dijo él, colocando su mano sobre la de ella para mostrarle cómo mover la herramienta. «No presiones demasiado, la madera también respira, hay que escucharla. Escuchar la madera. Siempre habla antes de romperse». Aurora levantó la mirada y por un instante sus rostros quedaron demasiado cerca. No se besaron, no hacía falta, porque en el roce de sus dedos, en la lentitud de sus gestos, en la forma en que él no soltaba su mano, aunque ya había explicado cómo hacerlo, estaba todo dicho. «¿Cómo aprendiste esto?», preguntó ella. «Mi padre tallaba. Mi madre dibujaba sobre la madera antes de que él empezara. Yo era solo un niño cuando los veía trabajar. Pensé que si aprendía a hacer algo con las manos, nunca me sentiría inútil. Y así fue. Y ellos...» Gael no respondió. Solo bajó la mirada y volvió a la madera. «También se fueron», dijo al fin. Aurora entendió. Porque a veces el silencio también es una forma de contar una historia. Cuando el sol empezó a esconderse, los niños despertaron con hambre. Aurora cocinó una sopa con lo poco que quedaba en la alacena, y Gael buscó un tarro de miel que tenía guardado para ocasiones especiales. «¿Y hoy es especial?», preguntó Teo con los ojos abiertos como platos. Gael asintió con gravedad, fingida. «Hoy todos se rieron, eso lo hace especial». Durante la cena Gael repartió pequeñas cucharadas de miel sobre el pan tostado. Alma cerró los ojos con cada bocado, como si fuera un banquete real. Rodrigo compartió su porción con Teo, quien proclamó que era la mejor noche de todas. Después de acostar a los niños, Aurora salió con Gael una vez más al porche. Pero esta vez fue diferente. Él sostenía la figura de madera terminada. El techo ya estaba tallado. «Está lista», dijo, entregándosela. Aurora la tomó con cuidado como si fuera frágil. «¿Y qué significa?». «Significa que ahora tiene un lugar, uno donde no entra la tormenta». Aurora levantó los ojos. Había lágrimas en ellos, pero no de tristeza. «Gracias», Gael negó suavemente. «No me lo agradezcas. Solo dime si quieres quedarte a vivir bajo ese techo. No el de madera, el otro». Ella no respondió de inmediato. Lo besó. No fue un beso robado, ni torpe, ni urgente. Fue un beso lento, lleno de reconocimiento, como si cada parte de ella quisiera decir: «Sí, te veo, te entiendo, te elijo».
Cuando se separaron, él no dijo nada, solo apoyó la frente contra la de ella, con los ojos cerrados, y en ese gesto, sin palabras, Aurora encontró todo lo que siempre había buscado: refugio, raíz, amor. Los días siguientes fueron los más plenos que Aurora recordaba desde hacía años, no porque no hubiera trabajo o porque todo fuera perfecto, sino porque cada momento parecía tener un propósito. Los silencios de Gael ya no eran muros, sino refugios. Las risas de los niños ya no sonaban desesperadas, sino libres. El tiempo dentro de la cabaña fluía como el arroyo tras el deshielo, sin prisa, pero imparable. Aurora se despertaba temprano. Algunas mañanas encontraba a Gael todavía dormido, con Teo acurrucado a su lado, y otras ya estaba en el bosque, dejando migas de pan para las aves que habían vuelto con la primavera. Rodrigo, por su parte, se había convertido en un aprendiz incansable. Alma leía con fluidez las etiquetas de los frascos en la despensa, y Teo ya no temía la oscuridad. Una tarde, mientras cocinaban juntos una tarta de manzana con los últimos frutos secos guardados del invierno, Aurora le dijo a Gael, sin rodeos: «No somos huéspedes, y tú lo sabes». Él la miró, dejando el cuchillo de lado. «Nunca lo fueron. Entonces, cuando llegue el buen tiempo, no esperes que nos vayamos». Gael no sonrió, pero sus ojos, por fin, lo hicieron. Más tarde, salieron todos al claro junto al arroyo. Era la primera vez que llevaban una manta y comían fuera. Gael había preparado un pequeño banquito de madera para Teo, quien declaraba que ahora era su trono. Alma le tejía una corona de flores. Rodrigo tallaba su primera figura sin ayuda. Aurora los observaba, sentada junto a Gael, sin tocarse, pero tan cerca que el calor de sus brazos ya era costumbre. Y fue ahí, justo cuando todo parecía por fin asentado, que lo escucharon: el galope de un caballo. Rodrigo fue el primero en incorporarse. El sonido no era fuerte, pero sí claro, veloz, seguro, como si alguien supiera exactamente a dónde iba. Gael se puso de pie en un segundo. No dijo nada, pero su postura cambió. Su mirada se endureció. Aurora también se levantó, sujetando a Teo con un brazo, a Alma con el otro. «Quédate aquí», le dijo Gael a Rodrigo, y corrió hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles. El mundo se volvió estático por unos minutos. Aurora sentía su corazón golpearle el pecho como si quisiera escapar. No sabía por qué, pero sabía que algo venía. Cuando Gael regresó, su rostro no dejó lugar a dudas. «Es un jinete solo. Se dirige hacia aquí», anunció, seco. «¿Quién?», preguntó. «Aurora. No lo sé aún, pero viene con intención. Lo vi bajar del sendero del sur, directo hacia la cabaña». Aurora sintió un escalofrío. «¿Crees que sea él?». Gael no respondió, pero no hacía falta. El nombre no dicho colgó en el aire como una nube de tormenta. «Matthew». Esa noche no hubo cena, no por falta de comida, sino porque nadie tenía hambre. Los niños comieron pan y leche tibia, sin ganas. Gael limpió su rifle, no de forma ostentosa, pero sí con la determinación de alguien que no se dejaría sorprender. Aurora lo observaba desde la mesa, con los brazos cruzados, mordiéndose los labios. «¿Y si solo es un viajero?», intentó decir casi deseándolo. «Entonces se irá en paz», respondió Gael. «Pero si no lo es…». No terminó la frase. Al día siguiente, la tensión era palpable. Gael madrugó. Se colocó el abrigo de cuero, el sombrero ancho, y salió antes de que el sol tocara la nieve. Aurora se quedó junto a los niños, dándoles indicaciones que no recordaba haber preparado, pero que salieron de ella con la urgencia de una madre que había vuelto a tener algo que perder. El jinete llegó,
Al mediodía, solo vestía un abrigo elegante pero desgastado. El caballo estaba bien alimentado y su andar mostraba que conocía la zona. El hombre desmontó frente a la cabaña y se quedó de pie, como si esperara que alguien saliera a recibirlo. Y así fue. Gael apareció desde el lateral, con paso firme, sin mostrar armas pero con los ojos encendidos. ¿Busca algo? El hombre se quitó el sombrero. Tenía el cabello peinado con esmero, pero el rostro marcado por los años y la soberbia mal disimulada. «Busco a Aurora Salas», dijo. «Soy Simón Landívar, abogado». Aurora apareció en la puerta, congelada. «Soy yo». Simón asintió, como si eso confirmara algo que ya sabía. «Recibimos una solicitud para la custodia de los niños. Fue firmada por un hombre que dice ser el padre de 2 de ellos». Aurora palideció. «No tiene derecho. La ley dice que sí. Aunque el abandono pueda probarse, no será fácil. Él tiene recursos, contactos. Quiere una audiencia formal». Gael dio un paso adelante. «¿Y vino hasta aquí solo para decir eso?» «No», dijo Simón. «Vine para ver con mis propios ojos si la versión que él nos dio era cierta, si los niños estaban en peligro, si usted, Aurora, está realmente en condiciones de cuidarlos». Ella levantó el rostro. «¿Y qué ve?» El abogado se quedó en silencio unos segundos. Luego miró a Gael, a la cabaña, a los niños que observaban desde dentro pegados a la ventana y bajó la mirada. «Veo una familia», murmuró. El silencio se rompió con un suspiro contenido de Aurora. Simón volvió a subir al caballo. «No prometo nada, pero tengo ojos. No todos en la ciudad están ciegos. Si llega una carta mía, será buena». Y partió. No hubo palabras, solo lágrimas. Gael se acercó a Aurora y por primera vez delante de los niños la abrazó sin miedo, sin reservas, como si aquel gesto fuera una muralla, un escudo, una promesa. «Vamos a estar bien», dijo él. Aurora, con el rostro en su pecho, solo pudo asentir, y por primera vez desde que todo comenzó, se permitió creerlo. Los días siguientes a la visita del abogado fueron una mezcla de alivio y desvelo. Aunque Simón Landívar había dejado entrever que estaba de su lado, la amenaza de una batalla legal seguía latiendo como un tambor lejano, constante. Aurora intentaba no demostrarlo, pero cada carta que no llegaba, cada ruido en el bosque, le tensaba los hombros como si esperara que el mundo se rompiera de nuevo. Pero en medio de esa incertidumbre, la vida seguía. Theo había aprendido a atarse solo las botas y lo anunciaba con orgullo a cada rato. Alma había escrito su primer cuento corto, inspirado en su muñeca Luz y un ciervo mágico. Rodrigo ya partía leña casi tan bien como Gael y empezaba a preguntarse si ese lugar que habían encontrado podía ser, de verdad, un para siempre. Una tarde, mientras tejía junto a la ventana, Aurora observó a Gael afilando un cuchillo en la mesa del comedor. No era una imagen amenazante, sino familiar. Él hacía cada tarea como si estuviera meditando, nunca apurado, nunca distraído. Era parte de lo que más la conmovía de él, su forma de habitar el presente. «¿Crees que volverá?», preguntó Aurora sin rodeos. Gael no levantó la vista. Los hombres como él no soportan perder el control. Si lo sintió en peligro, volverá. Y si lo hace con más papeles, con más abogados, con policías, entonces estaremos listos, dijo al fin mirándola. «Pero no pelearemos solos». Ella frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «He ido a la aldea. Hablé con algunas personas. Conocen tu historia, te respetan. No estás tan sola como crees». Aurora lo miró largamente. Las palabras de Gael eran pocas, pero cargadas de significado, como piedras que, en vez de hundir, sostenían. «Gracias», susurró, «por no rendirte».
Gael dejó el cuchillo, cruzó el salón y se detuvo frente a ella. No la tocó de inmediato, solo la miró. No me acostumbré a tener algo que perder, Aurora, pero ahora lo tengo y no pienso soltarlo. Ella extendió una mano, rozando su pecho. Yo tampoco. Esa noche, después de que los niños durmieran, salieron juntos al porche. Las estrellas parecían más vivas que nunca. El bosque respiraba en calma. El arroyo murmuraba, como un viejo amigo que no interrumpe pero acompaña. Aurora se sentó en el escalón, y Gael, sin decir nada, se quitó el abrigo y lo puso sobre sus hombros. «¿Recuerdas la figura de la casa?», dijo ella. «Claro, ya no le falta el techo, pero todavía hay algo que no tiene». «¿Qué?». «Una puerta». Gael sonrió apenas. «¿Y por qué querrías tallarle una puerta?». «Porque una casa puede ser refugio, pero si no se abre, también es una prisión». Él asintió despacio. «Entonces la haremos juntos». Al día siguiente, Gael le enseñó a usar la navaja más pequeña. Le explicó cómo trazar primero con lápiz, cómo seguir la veta de la madera, cómo no pelearse con ella. Aurora se equivocó varias veces, pero él no corrigió con dureza, solo con paciencia. «No se trata de perfección», le dijo. «Se trata de intención». Ella sonrió. «Igual que el amor». Esa misma tarde, Alma corrió al porche con una carta en la mano. El sobre estaba húmedo por la nieve, pero el sello de Simón Landívar aún era visible. Gael la tomó. Se sentó en su silla. Aurora a su lado. Los niños se reunieron en torno a ellos. Abrió la carta. Leyó en voz baja. Sus ojos no mostraban emoción, hasta que terminó. «¿Qué dice?», preguntó Rodrigo impaciente. Gael levantó la mirada. «Dice que el juez aceptó revisar el caso, que hay inconsistencias en el testimonio de Matthew y que, por ahora, no habrá ninguna orden de custodia». Aurora se llevó una mano a la boca. No gritó, no lloró, pero las lágrimas le temblaban en las pestañas. «¿Eso significa que estamos seguros?», preguntó Alma. Gael miró a los niños. «Significa que tenemos tiempo y que la verdad está de nuestro lado». Teo saltó sobre su falda, riendo. Rodrigo abrazó a Alma con fuerza. Aurora se quedó quieta unos segundos. Luego se giró hacia Gael y delante de todos lo abrazó. No fue un gesto romántico, fue familiar, fue de pertenencia, de agradecimiento, de hogar. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y vigilancia. Nadie bajó la guardia, pero tampoco vivieron con miedo. La carta de Simón era un escudo, sí, pero también una luz. Por las noches, Aurora escribía en un cuaderno nuevo. Su primer poema hablaba de una puerta tallada con manos temblorosas, pero firmes. Un umbral que no se cruzaba con fuerza, sino con ternura. Gael, por su parte, empezó a construir una nueva mesa, una más grande, con espacio para más platos, para más historias. «¿Por qué una mesa nueva?», preguntó Aurora. «Porque esta ya no alcanza para todo lo que somos». Ella lo miró con ojos húmedos. «¿Y qué somos?». Gael clavó el clavo con un golpe seco. Luego la miró de frente. «Una familia». Y ella supo en ese momento que no importaba lo que trajera el mañana, que incluso si el invierno volvía, si los papeles llegaban, si el miedo regresaba, lo enfrentarían como lo habían hecho desde el primer día, juntos. La primavera finalmente había vencido al invierno. Los días eran más largos, los cantos de los pájaros más variados, y la tierra comenzaba a soltar los últimos suspiros. Helados. Pequeñas flores silvestres brotaban entre las piedras. El arroyo crecía, sus aguas limpias y rápidas, arrastrando todo lo viejo. Era como si el mundo, al fin, respirara con libertad. Y dentro de la cabaña, también, la mesa nueva de Gael ya estaba terminada. Alta, firme, con espacio para todos.
En ella se compartían desayunos llenos de risas, almuerzos bajo la luz del sol y cenas acompañadas de historias. Cada grieta en la madera había sido sellada, igual que las del corazón de quienes vivían. Allí, Aurora cocinaba con música, Alma cantaba mientras barría, Teo inventaba juegos en los que siempre ganaban todos. Rodrigo ayudaba a Gael a construir un pequeño gallinero, convencido de que criar animales era el siguiente paso hacia una vida completa. Por primera vez en mucho tiempo, no se hablaba de partir. Pero la paz, cuando es real, siempre pone a prueba su fortaleza, y la prueba llegó una tarde cuando nadie la esperaba. Estaban todos en el claro, disfrutando del calor tibio de abril. Aurora lavaba ropa en el arroyo con Alma. Gael y Rodrigo instalaban la cerca del corral. Teo dormía bajo un árbol abrazando su oso tallado. Entonces los vieron dos jinetes. Venían desde el camino sur. No galopaban con prisa, pero tampoco venían de paso. Iban derecho hacia la cabaña, llevaban abrigos oscuros, y aunque no mostraban armas, había algo en su porte que hablaba de autoridad, o al menos de quien cree tenerla. Gael soltó el martillo. Aurora se incorporó de inmediato. La sonrisa de Alma desapareció. No hacía falta decir nada. Todos lo sabían. Matthew había vuelto. Cuando los hombres llegaron al porche ya los esperaban. Gael de pie junto a la puerta, Aurora con los niños detrás de ella, Rodrigo al frente como un centinela joven pero decidido. El primero en desmontar fue un hombre corpulento de rostro endurecido por el sol. El segundo, más delgado, sacó un sobre de su abrigo y lo extendió con formalidad. «Gael Montenegro, soy yo. Traemos una orden del juez local. Se ha reabierto el caso por custodia». Aurora sintió que se le helaba el estómago. «Eso no, es posible», dijo con voz firme. «El abogado Landívar nos aseguró que...» «Landívar no representa más el caso», interrumpió el más alto. «Fue retirado por presiones externas». Gael apretó los puños. «¿Y Matthew?» «Está en el pueblo. Vendrá mañana con el nuevo abogado y el alguacil. La audiencia será informal pero válida. Y será aquí». Aurora dio un paso adelante. «No pueden quitarme a mis hijos, no después de todo». El segundo hombre bajó la mirada como si no quisiera estar allí. «La decisión no es nuestra, señora. Solo cumplimos con entregar la citación». Cuando los jinetes se marcharon, el aire se volvió denso. Gael no dijo nada. Solo miraba el punto en el horizonte donde habían desaparecido. Aurora se sentó en la escalera temblando. Alma abrazó a Teo. Rodrigo apretó la mandíbula tratando de parecer fuerte. «¿Y ahora qué?», preguntó Aurora con voz rota. «¿Qué hacemos?». Gael se acercó y se arrodilló frente a ella. «Lo que siempre hemos hecho. Luchar, no con gritos, no con fuerza, con verdad». Y si no basta, Gael alzó la mano. Tocó su mejilla con la ternura de quien no necesita prometer nada, porque ya lo ha entregado todo. «Entonces peleamos hasta que sí lo sea». Esa noche no hubo historias antes de 1900 dormir, ni canciones, pero sí abrazos, sí ojos abiertos en la oscuridad, y sí oraciones murmuradas sin saber bien a quién se dirigían. Y cuando el silencio se hizo profundo, Aurora salió al porche. Gael estaba allí, de pie, como cada vez que el mundo amenazaba con romper lo que había construido. «Mañana vendrán a decidir sobre una familia que no conocen», dijo ella, «y se irán sabiendo que no pueden tocarla». Ella lo miró. «¿Y si logran separarnos?». Él bajó la mirada, pero solo un instante. «Entonces les enseñaremos lo que es volver a encontrarse». Aurora se acercó. «No te voy a soltar», le dijo, «ni yo a ti, ni a ellos, menos a ellos», y se abrazaron, no como quien busca consuelo, sino
como quien ya ha decidido no rendirse jamás. Al amanecer, cuando la bruma aún no se había disuelto, Gael preparó café con las manos firmes. Aurora vistió a los niños como si fuera el primer día de escuela. Peinó a Alma con una trenza perfecta. Acarició el cabello de Teo hasta que dejó de llorar. Abotonó la camisa de Rodrigo con un nudo en la garganta, pero con el rostro en alto. Y cuando los cascos sonaron otra vez en la lejanía, nadie se escondió. Todos salieron a recibirlos, porque en esa cabaña el miedo ya no tenía llaves. El sol apenas rozaba las copas de los árboles cuando llegaron. Matthew Crowley bajó de su caballo con esa misma arrogancia envuelta en cortesía que Aurora conocía tan bien. Llevaba un traje oscuro, innecesariamente elegante para el bosque. Detrás de él, un abogado nuevo, joven, nervioso, y el alguacil del condado, un hombre de hombros anchos y mirada desconfiada. El eco de los pasos sobre la nieve derretida fue el único sonido durante varios segundos. Frente a la cabaña, Gael esperaba, de pie, sereno, no desafiante, no agresivo, solo sólido, como un árbol que no piensa caer. Aurora estaba a su lado, los niños detrás, no escondidos, no llorando, solo juntos. Matthew se detuvo a pocos pasos, miró a sus hijos, a su antigua esposa, a aquel hombre al que nunca había conocido pero ya detestaba. ¡Qué escena más conmovedora!, dijo con media sonrisa. Pero desafortunadamente el espectáculo ha terminado. Nadie respondió. El abogado sacó papeles, carraspeó y comenzó a leer. La citación hablaba de custodia, de derechos paternos, de la ley como si fuera una herramienta limpia, sin manchas. Pero nadie escuchaba del todo, porque el miedo ya no estaba ahí. Cuando terminó, el alguacil miró a Aurora. ¿Tiene algo que decir? Aurora respiró hondo. Dio un paso al frente. Sus manos temblaban un poco, pero su voz fue firme. Tengo todo que decir. Su mirada se clavó en Matthew. Usted no me dejó. Me abandonó. Nos dejó en una casa helada con un saco de harina y ninguna intención de volver. No lo digo por despecho, lo digo porque es verdad. Y si este proceso se trata de decidir dónde estarán mejor estos niños, entonces que hable la verdad. Alma se acercó y le tomó la mano. No queremos irnos, dijo con voz clara. Aquí estamos bien, añadió Rodrigo. Teo solo abrazó a su madre y escondió el rostro en su abrigo. Gael se mantuvo en silencio, porque entendía que no le correspondía hablar por ellos, que este era el momento de Aurora. El abogado de Matthew intentó interrumpir. Con todo respeto, señora, eso es solo un testimonio emocional, no es prueba jurídica. Pero fue el alguacil quien lo interrumpió esta vez. Yo he escuchado suficiente. Matthew frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que si esto es informal, yo decido. Y aquí no veo niños maltratados, veo hijos felices y una madre que ha hecho lo que usted jamás hizo: quedarse. Matthew dio un paso adelante. Soy su padre, la sangre importa. Gael levantó la cabeza, mirándolo con una calma que era más peligrosa que cualquier grito. La sangre no cocina, no consuela, no enseña a leer, la sangre no cría. Matthew lo miró con furia. Luego, como si comprendiera que todo estaba perdido, se giró hacia los niños. Van a lamentarlo. Algún día van a necesitar algo que yo sí podría darles. Y entonces ya no estaremos buscando lo que se compra, lo interrumpió. Rodrigo, Matthew quedó inmóvil. Aurora se acercó con una mezcla de compasión y firmeza en la voz. No nos debe nada, y no le debemos nada. Puede marcharse. Y esta vez Matthew supo que sí. Montó su caballo sin decir adiós. Y esta vez no miró atrás. El alguacil guardó sus papeles. Miró a Gael, luego a Aurora. Este lugar no lo voy a olvidar. Ni nosotros.
«A usted», respondió Gael. Cuando los cascos se apagaron en el bosque, el silencio fue distinto. No era de espera, no era de miedo, era de comienzo. Aurora se dejó caer en el escalón del porche. Gael se sentó a su lado. Los niños corrieron hacia ellos, no como si hubieran ganado una batalla, sino como quien encuentra su sitio por fin. Esa noche, la cabaña brilló más que nunca. El pan horneado llenaba el aire, las risas eran altas. Alma leyó su cuento en voz alta. Teo mostró un dibujo de los 5 juntos, bajo un árbol gigante. Rodrigo entregó a Gael su primera figura tallada. Una casa con una puerta abierta. ¿Por qué abierta?, preguntó Gael. Porque es un hogar, respondió Rodrigo. Y los hogares no se cierran, se eligen. Después de acostar a los niños, Aurora y Gael se quedaron junto al fuego. Él sacó de su bolsillo una pequeña caja de madera. La abrió. Dentro había un anillo sencillo, hecho por él, tallado, pulido, imperfecto, pero con alma. No hay iglesia, ni juez, ni aplausos, dijo él. Solo tú y yo. Pero si quieres, este puede ser el primer día de todo lo demás. Aurora no lloró. No esta vez. Tomó el anillo y lo colocó ella misma. No quiero que me prometas un final feliz. Quiero que caminemos juntos. Pase lo que pase. Gael asintió. Eso sí puedo prometerlo. Y se abrazaron. No con miedo, no con urgencia, con certeza. Porque a veces el amor no llega con fanfarria. Llega en una tormenta. Llega con hambre, con frío, con dolor. Pero se queda, y cuando lo hace no solo salva, construye una cabaña, un techo, una familia, un hogar. Una mujer herida encontró refugio. Un hombre roto aprendió a amar de nuevo. Y 3 niños que habían perdido todo recuperaron algo mucho más fuerte que el apellido: un hogar. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale like, suscríbete a Cuentos de Época y cuéntanos en los comentarios. ¿Tú también crees que la familia no siempre se hereda, sino que se elige? Nos vemos en la próxima historia, donde el amor, la justicia y la esperanza vuelven a encontrarse.